Bueno, buenas noches. Mi nombre es Alejandra Roballo Sarmiento y el día de hoy les voy a hablar acerca de la estratificación social. Esta es una herramienta para describir las desigualdades que existen entre los individuos y los grupos dentro de las sociedades humanas. Estos individuos y grupos, según su posición dentro de la estructura social, cuentan con un acceso desigual a los derechos y a las recompensas de lo mismo. Existen patrones que suelen repetirse en los sistemas estratificados, que la clasificación aplica a categorías comunes de personas que comparten una o varias características en común, sin que necesariamente interactúen o se identifiquen unos con otros. Las experiencias y las oportunidades que se presentan en la vida de las personas dependen mucho de la categoría social a la que pertenezcan y además los estratos que determinan las diferentes categorías sociales tienden a cambiar muy lentamente a lo largo del tiempo. Dentro de las teorías de estratificación social está primero la de Marx, que desarrolló el concepto de clase social ligado a las relaciones de producción. También presta atención a las divisiones que se dan dentro de las clases, como por ejemplo entre las clases altas, los conflictos entre los capitalistas financieros y los industriales manufactureros. Por otro lado, la diferencia de intereses donde las clases se relacionan entre las pequeñas y las grandes empresas, donde las políticas económicas pues no siempre van a favorecer a estas empresas pequeñas. Por otro lado, está la teoría de Weber, que habla de la estratificación social, que no solo tenía que ver con la clase, sino que además con el estatus y el poder. En esta teoría se habla del estatus como el prestigio que se otorga en la clase a la que se pertenece. Este estatus puede ser positivo o negativo. Por otro lado, el poder lo relaciona como el grupo de personas que comparten características como el origen, las aspiraciones o intereses en común. Otros autores como Goldthorpe hablaron sobre la importancia de la ocupación en la estratificación social, reinterpretando el concepto de Weber de la situación de mercado hacia una situación laboral, donde su división de clases son la clase de servicio, la clase intermedia y la clase obrera, donde con mayor relevancia en su teoría habla de la diferencia que hay entre el empleador y el obrero. Y básicamente se centra en la moralidad y en la confianza para el cumplimiento de la actividad laboral. En general, cuando el concepto de estratificación social trata de aterrizarse en la práctica de la investigación con datos cuantitativos, surgen problemas en la decisión de qué escala asumir a la hora de tratar de medir un concepto atravesado por dimensiones muy diferentes. Bueno, por otro lado está el objetivo, que es analizar y entender el impacto de la estratificación social como integración social en un mundo globalizado. Para la medición de la estratificación, durante el proceso de diseño metodológico se investigan características de las viviendas y aspectos poblacionales de manera paralela para establecer cuáles características expresan una buena aproximación a situaciones de salud, laborales, educativas, capacidad económica y en general a la calidad de vida de las personas y a su vez el acceso a los servicios públicos domiciliarios. De esta manera se seleccionan las variables definitivas empleadas por las diferentes metodologías, las cuales pues permiten entender las realidades socioeconómicas particulares, dado que la aplicación de la metodología se realiza en el ámbito local. Y así pues los estados y las ponderaciones de estas variables se comportan de acuerdo a las condiciones específicas que se presenten en cada municipio. Anteriormente, estas clasificaciones
En estratos, pues las realizaban las empresas con base en criterios y metodologías distintas que no permitían la correcta asignación de los subsidios ni el cobro de contribuciones. Estas metodologías ahora cuentan con mecanismos técnicos y transparentes para el pago solidario de los servicios públicos domiciliarios y pues se logra obtener estratos comparables a nivel regional y nacional. Así, pues se clasifican las viviendas con base en el análisis de aspectos similares en lo que respecta a los hogares urbanos y rurales. Los costos de realización y mantenimiento de la estratificación no son altos para las administraciones en la medida en que la metodología urbana es robusta y a partir de variables discriminatorias que se aplican por lados de manzanas o viviendas y en las revisiones generales urbanas, así como en la estratificación rural se apoya en censos de viviendas ya realizados por las autoridades catastrales. Y así, pues en este último caso, en un estudio de capacidad productiva agropecuaria, qué pena, pues se miran a los sufragados en armonía con las empresas de servicios públicos domiciliarios. Por el lado de la estratificación en los indígenas, según la Constitución Política de Colombia, que considera pues la diversidad étnica y cultural de la nación, reconociendo que los pueblos indígenas tienen instituciones legales y sociopolíticas especiales, que además pues tienen su propia normatividad. Aquí, según la ley 142 de 1994, que habla del régimen de servicios públicos domiciliarios, las características físicas son la base para asignar los estratos a los inmuebles residenciales del país. En este sentido, como quiera que las viviendas de los resguardos, reservas y comunidades indígenas rurales tienen características físicas similares, porque son rancherías o tambos o chozas, independientemente de la posición o de la capacidad de pago de quien las habite, dichas características no son indicativas de diferencias socioeconómicas y por ende no es posible aplicar en estos asentamientos los principios de clasificación utilizados para establecer los estratos en el resto del país. Bueno, la parte del aporte de la estratificación a la sociedad está pues la conciencia de la importancia que socialmente tiene el reconocimiento de las diferencias por un país solidario o, en otras palabras, el reconocimiento de que en Colombia hay usuarios que requieren de la contribución de otros para tener acceso a servicios básicos y así mejorar su calidad de vida. Las ganancias en este sentido, en la equidad, en la solidaridad, se ven amenazadas cuando se confunden con las políticas de desmonte de subsidios de los servicios públicos domiciliarios. Las políticas anterior mencionadas debidas a que tienen tanta limitación de los recursos como a la necesidad de mejorar coberturas y calidades en la prestación de los servicios, hace que cada vez sea más importante el modelo de clasificación para captar bien las diferencias entre los primeros estratos o los estratos que son más bajos, de modo que la asignación de subsidio sea transparente. Por otro lado, la estratificación en el ordenamiento territorial. El diseño metodológico de la estratificación no está inspirado en la necesidad de ordenar el territorio, atiende más bien a la necesidad de captar de manera directa diferentes condiciones socioeconómicas, para lo cual pues considera suficiente clasificar de manera técnica, sencilla y objetiva los diferentes hábitats que componen pues las viviendas y el entorno de las mismas. En los planes de ordenamiento territorial que se han hecho por la ley 388 de 1997, pues están orientados a identificar, a definir y potenciar las distintas acciones y actuaciones sobre el suelo del territorio para encauzar el desarrollo social de la población que reside en un determinado lugar.
y de esta manera pues mejorar sus condiciones de vida hacia el futuro. Esto hecho básicamente por el Ministerio de Desarrollo. Ahora, por otro lado, el concepto de estratificación socioeconómica surgió durante los años 80 como un mecanismo unificado para cuantificar el acceso a los servicios públicos domiciliarios y calcular el cobro a los ciudadanos por el consumo de esos servicios. Bueno, se planteó un diseño tarifario que implica un sistema de subsidios cruzados en los que se incluyen hasta 6 grupos, homogéneos y heterogéneos entre sí, para diferenciar de acuerdo con las características del hábitat de los ciudadanos. El proceso de estratificación tuvo impactos positivos porque aumentó la cobertura de los servicios públicos domiciliarios y permitió que miles de familias accedieran a servicios que bajo otras condiciones pues no hubiesen podido pagar. A esto se le suma que era un sistema de fácil implementación y que se consideraba la mejor alternativa, puesto que había un déficit de datos alternativos confiables. Así, el sistema de estratificación implementado se vio protegido y fortalecido por la Constitución de 1991 a través del artículo 365, en el que se reconoció que el Estado está en la obligación de proveer y supervisar dichos servicios. Eh, con el fin de eliminar los excesos de los alcaldes, se expidió la Ley 142 de 1994, de la que ya hablé antes, que es la encargada de regular y uniformar la metodología de estratificación. Esto también obedece a que existe pues una fuerte correlación entre los derechos ciudadanos y el acceso a los servicios públicos domiciliarios y entre la calidad de estos y las medidas económicas como la capacidad de pago de las personas. Debido pues al éxito inicial de este sistema, se impuso en el lenguaje legislativo a la hora de definir las políticas de gasto público, lo cual pues se mantiene hasta el día de hoy. Esto, bueno, implica que hay gran cantidad de actividades y entidades que se basan pues en la estratificación, lo que dificulta la sustitución por mecanismos o herramientas recientes y mejor estructuradas teóricamente. Por ejemplo, el sistema actual de estratificación en particular muestra errores de inclusión representados pues en altas probabilidades de clasificar como beneficiaria de un subsidio a una familia de nivel socioeconómico alto y reducir el porcentaje de familias que pagan sobrecosto, lo cual implica que el sistema muestra evidentes problemas de sostenibilidad en un mediano y en un largo plazo. Bueno, tenemos los problemas y consecuencias de esta estratificación. Por un lado, podemos hablar de la redistribución, las dificultades que propicia el sistema de categorización de las personas generan inconformismo, al punto en que pues se han implantado demandas en contra de la ley que lo regula. Una demanda hacia referencia del principio de redistribución del ingreso y que amparaba pues en la institucionalidad de la facturación de servicios públicos bajo criterios diferentes a la capacidad de pago de los usuarios. Así pues se considera que los ingresos devengados por las personas no pueden ser utilizados con efectividad para generar la estratificación correspondiente, porque no son datos confiables o constantes en el tiempo. Esto indica que habría una gran cantidad de datos por recolectar, pues no todos los empleados son formales y hay variaciones recurrentes, tanto en el flujo de dinero como en el asentamiento de las personas. Así pues, se toman en cuenta variables que permiten aprender las condiciones reales de salud, de trabajo, de educación y de calidad de vida, ya que según pues la ley 142 de 1994 se debe estratificar el inmueble y no el hogar. Esto es según los datos que da el DANE para el año 2015. Por otro lado, está la movilidad social. Eh, pues en el sistema actual de estratificación también se pueden ver críticas con respecto a la movilidad social. Este concepto está relacionado
con la probabilidad de que una persona que haya nacido o vivido algunos años en una condición socioeconómica baja, alcance una más alta. La movilidad social es muy importante porque juega un papel decisivo a la hora de determinar las preferencias agregadas. Eh, Según un estudio que hacían en el 2005, se afirma que el análisis de movilidad social se hace desde las tasas absolutas y desde una descripción de fluidez de movimiento entre los orígenes sociales y los destinos, así como desde las tasas relativas en forma de rangos de probabilidades. La relación entre ambas pues se conceptualiza de una medida de la inequidad de oportunidad. Desde una perspectiva sociológica, perdón, este fenómeno se estudia con base en las correlaciones de padres e hijos frente al estatus socioeconómico. En este sentido, destacan que existe un vínculo positivo entre la asistencia temprana al colegio, tener libros, asistir a colegios de alta calidad, tener intereses en actividades escolares, tener aspiración económica laboral y un estatus socioeconómico de las personas. Esta relación tendería a impulsar a las familias a tratar de garantizar que sus descendientes accedan a la mejor educación posible. En tiempos recientes, este fenómeno familiar se estudia especialmente en países como China, donde los resultados muestran que el capital familiar tiene un impacto positivo en la calidad y cantidad de educación superior que obtienen los niños. Mm, el mecanismo de acción consiste en que las familias que son más adineradas usan exclusión directa de recursos y transmisión cultural indirecta para transformar las ventajas de capital familiar en oportunidades educativas, lo cual termina pues en la transmisión intergeneracional de ventajas en estrato social. De manera similar, concluyen que el nivel educativo de la familia es la variable que se relaciona más con el consumo cultural, mientras que la ocupación es la que tiene un rol más débil a la hora de explicar las variaciones en los patrones de consumo. Así, pues los efectos de movilidad están negativamente relacionados con el consumo cultural, mientras que ser de clase media por vía de la educación o pertenecer al núcleo de la clase media tiene un efecto profundo en consumo material y cultural. La movilidad en Bogotá parece, parece presentar fenómenos similares a los encontrados en otras investigaciones que se llevaron a cabo, por ejemplo, en Brasil. Los autores de esta investigación afirmaban que hay una relación lineal y gradual en la que la clase baja no mejoró sus condiciones de vida en los últimos años, al menos no en la misma medida que las otras clases. En el ámbito local, la movilidad parece estar estancada, pese a que en el imaginario colectivo es preferible vivir en un barrio de estrato alto y acceder a todos sus beneficios asociados en el sentido más práctico, pues esto resulta prohibitivo hacer dicha transición, puesto que el incremento de nivel en el estrato conlleva precios adicionales en los servicios públicos y un recargo de impuestos. En otras palabras, si bien el sistema de estratificación beneficia a aquellos habitantes que consumen poco y tienen capacidad de pago, también es cierto que afecta negativo a las familias de escasos ingresos y a las familias numerosas, ya que el consumo aumenta y por tanto encarece los servicios públicos. Según la encuesta multipropósito de la Secretaría Distrital de Planeación hecha en el 2014, se ofrece un panorama de evolución, aquí lo podemos ver en pantalla, donde el porcentaje de viviendas en estratos 1, 2 y 3 creció entre el año 2011 y 2014 en un 1.3%. Luego va a un 0,9 y un 0,3 respectivamente, mientras que en el estrato 4 experimentó una disminución del 2,2 y los estratos 5 y 6 se mantuvieron casi que estables. Bueno, no obstante, el estancamiento relativo dentro de la ciudad, la movilidad residencial hacia la ciudad
es algo pues que ocurre muy a menudo. Es de destacar que instalarse en Bogotá es entendido como movilidad social ascendente, debido a que la capital del país ofrece mejores oportunidades académicas, laborales y también en materia de servicios públicos. También se habla de algunas de las características que llevan a la movilidad hacia Bogotá y se destaca, entre otras cosas, uno, que los más pobres llegan a la ciudad en busca de trabajo, mientras que los más ricos en busca de oportunidades académicas. Dos, la medida de edad para la movilidad es más alta para los más pobres. Y tres, los ricos, que son estrato 5 y estrato 6, tienen la mayor proporción de vivienda propia, ya que la terminaron de pagar. Además, también se muestra que el estrato 4 es el que menos movilidad geográfica tiene, por lo cual se puede inferir que tiene unas condiciones de vida más altas. Eh, por otro lado, también tenemos el estrato y el entorno de vivienda. El sistema actual de estratificación tiene como base las características físicas de las viviendas y su entorno. Según el DANE, en los análisis estadísticos que realizó en el 2015, se encontró una correlación positiva entre las características físicas externas e internas de las viviendas, el entorno que les rodea y las condiciones socioeconómicas de las personas que las habitan. Se entiende que desde el punto de vista socioecológico, antropológico y arquitectónico e incluso psicológico, la vivienda es más que un lugar para habitar y denota pues un sentido cultural e histórico en las personas que la poseen. Así, pues las personas que tienen una mayor capacidad económica no se limitan al aspecto funcional de la vivienda, sino que dedican sus recursos a construir viviendas con mejores materiales y con mayores decoraciones. Dicho en otras palabras, las condiciones físicas de una vivienda no obedecen a factores fortuitos, sino que expresan el estatus económico de una persona. Otro problema identificado es la normalización de las diferencias sociales. Así, la estratificación socioeconómica no necesariamente indica la capacidad económica de los habitantes, es más bien un hecho que tiene injerencia en el desarrollo de formas de pensar respecto a determinados barrios y zonas de la ciudad. Asigna actividades particulares a ciertos lugares e indica cómo los estratos superiores no se pueden mezclar con los inferiores. Dicho fenómeno muestra un fuerte impacto negativo sobre los niveles de cooperación de participantes pertenecientes a un grupo respecto a los pares de otro. Si bien este fenómeno no es exclusivo en Bogotá o en Colombia y en otros países del mundo, pues también hay diferencias entre las clases sociales, en el ámbito local lo significativo es cómo la política pública de estratificación sociocultural lleva a la creación, a la consolidación de imaginarios relacionados con los estratos sociales. Así, pues, a pesar de ser un mero instrumento destinado a la focalización de las políticas públicas, la estratificación económica se implantó en el imaginario colectivo como una manera de diferenciar socialmente no solo condiciones materiales, sino representaciones sociales. Si se incluye en el lenguaje cotidiano de los colombianos, los estratos representan en una parte una manera de naturalizar las jerarquías que reflejan un sistema particular de relaciones de poder. En literatura, esto se refiere al hábitus, como lo plantea el constructo teórico de Bourdieu. Al compartir un proceso de socialización, los sujetos terminan compartiendo estructuras mentales, modos de ver y representaciones sociales. En este caso específico, puede ocurrir que distinciones de algunas maneras arbitrarias, como el estrato socioeconómico, terminan siendo asociados a conductas. Por ejemplo, que se genere la creencia de que algunos comportamientos positivos o negativos son más comunes en algunos estratos. Al respecto, se encuentra que las personas, por ejemplo, de estratos 5 y 6, consideran en su gran mayoría, como un 80%, que cualquier persona puede ser solidaria, mientras que la respuesta entre los estratos 1, 2 y 3 no supera el 60%. Así, el sistema de estratificación se identifica como
uno de los mecanismos endógenos de segregación residencial urbana. Entre los canales de transmisión, desde la estratificación hacia la segregación, estaría la normalización de los estratos en el discurso de los colombianos, como si se tratara de grupos naturales, con hábitos propios de comportamiento y no de grupos definidos a través de un mecanismo de focalización que tiene como base una variable proxy de capacidad de pago. La discriminación puede ser de diferente naturaleza. Dentro de la primera, se puede hablar de preferencias por la discriminación para identificar una situación en la cual una persona prefiere reducir a un mínimo las interrelaciones con personas pertenecientes a un grupo social. Dentro de la segunda, se habla de un estereotipo cuando la gente discrimina con base en un prejuicio sobre cierto grupo social. En este caso es diferente al interior y se caracteriza pues no solo por reducir a un mínimo las intercorrelaciones, sino por condicionar la actuación a los estereotipos. Por ejemplo, no brindar confianza por un estereotipo de falta de confiabilidad. Y como tercero, pues se habla de discriminación estadística, cuando el comportamiento excluyente, qué pena, se basa en una inferencia sobre cierto grupo social, lo cual se sustenta en un carácter prevalente dentro de esto. Por ejemplo, hay discriminación estadística cuando se actúa como si todos los miembros de un barrio fueran delincuentes por el simple hecho de habitar en un territorio que cuenta con la tasa de delincuencia más alta, o tachar a todos los miembros de un grupo como consumidores de droga por tener el consumo promedio más alto. Bueno, por otro lado, tenemos la caracterización sociodemográfica. Aquí tenemos los datos del DANE, con una muestra compuesta por 1055 observaciones, de las cuales pues se puede observar los años promedio, el sexo, la educación y cómo esto va variando entre cada estrato. Bueno, aquí finalmente, en las conclusiones, a nivel general, en la primera, con la expedición de la ley 142 de 1994, se consolidó en el país un esquema cruzado de subsidios y contribuciones con base en la diferenciación de tarifas entre 6 estratos socioeconómicos, mediante el cual los usuarios de mayores ingresos, que son los estratos 5 y estratos 6, subsidian a los de menores recursos, estratos 1, 2 y 3. El esquema actual de focalización asigna elevados montos de subsidio a un amplio número de hogares, incluyendo aquellos que por sus características no deberían ser beneficiarios de tales subvenciones, mientras que excluye a otros que sí lo requieren. En lo que respecta al balance solidario de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas natural, las cifras indican que el esquema es ineficiente, debido a que los hogares subsidiados corresponden a más de 2/3 de la totalidad de usuarios de cada servicio público, lo que demanda montos importantes del presupuesto de los municipios y de la nación para financiar el déficit, debido a que actualmente no se tiene acceso a la información de las variables contempladas en los diferentes registros administrativos con el fin pues de predecir las condiciones socioeconómicas de los hogares. Se utilizó la información disponible en la encuesta multipropósito del 2014. De las variables seleccionadas, se encontró que aquellas que permiten discriminar los hogares para predecir las condiciones socioeconómicas y que tienen mayor significancia estadística son la ocupación del jefe de hogar, la edad, la condición de las víctimas de los miembros del hogar, el acceso a servicio de saneamiento básico, los pisos de la vivienda, la afiliación al sistema de salud, la condición de discapacidad de los miembros del hogar, el tipo de energía que usan para cocinar, el nivel de hacinamiento, el tipo de vivienda,
los ingresos del hogar y el sexo del jefe del hogar. La simulación que se realizó parte de la necesidad de asegurar que las empresas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios cuenten con los recursos necesarios para garantizar una adecuada y eficiente prestación del servicio, mientras que los usuarios que pagan por un servicio de acuerdo con su capacidad socioeconómica. Por otro lado, como conclusión está la clasificación en cualquiera de los 6 estratos es una aproximación a la diferencia socioeconómica jerarquizada, bien sea pobreza a riqueza o viceversa. Como resultado de esta clasificación en una misma ciudad se pueden encontrar viviendas como las que van desde la miseria de los que lo habitan hasta la mansión, o en igual forma evidenciar una enorme acumulación de riqueza. Lo mismo sucede pues en la zona rural, con viviendas que van desde chozas sin paredes hasta grandes extensiones de tierra productiva y fincas de recreo con innumerables comodidades. Estratificar con base en las características de las viviendas y su entorno urbano o rural es una opción metodológica fundamentada en que el significante, que como lo decíamos anteriormente, está la vivienda y el entorno, expresa un modo socioeconómico de vida eh, demostrable, tomando en cuenta las excepciones que así lo confirman. Y como última conclusión están los ingresos por persona y por hogar, que estos son pues inmanejables para la estratificación requerida, entre otras razones por el volumen de datos que habría que recolectar, por su variabilidad a corto plazo, porque pues no constituyen información confiable dada la magnitud de la informalidad y el desplazamiento continuo de las familias. Y fundamentalmente porque las normas relativas a la estratificación ordenan que se deben estratificar los muebles, los inmuebles residenciales y no los hogares. ¿Listo? Muchísimas gracias.